NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presenta la renovación pastoral en la sinodalidad de la Iglesia, organizado por el Arzobispado de Arequipa. Muy bien, vamos a comenzar el tema de hoy. Muchas gracias, Monseñor, por la confianza. Gracias a todos ustedes también por estar aquí. Gracias, Padre Alberto. La noche me ha ayudado mucho a enfocar el tema de hoy con el tema que hemos recibido anoche. Y hoy, en la fiesta de los Santos Ángeles Custodios, se ha dado inicio ya al sínodo de la sinodalidad en la segunda y última Asamblea General Ordinaria, el sínodo de los obispos, con el tema o el lema por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Este sínodo que ha sido preparado, como seguramente todos ustedes recuerdan, desde el año 2021, ha venido preparándose con una primera fase a nivel diocesana, haciéndose trabajos a nivel de parroquias, a nivel de diócesis, y luego de octubre del año 2022 hasta marzo de 2023 tuvo lugar la fase continental a nivel de las conferencias episcopales. Y el año pasado, del 4 al 29 de octubre de 2023, se celebró la primera fase y en base al Instrumentum Laboris, el resultado de los trabajos realizados en esta primera asamblea, pues se está trabajando, ha comenzado anoche con un acto, una liturgia penitencial, y hoy pues el Santo Padre Francisco celebró la Santa Misa y ya están trabajando todos los representantes de las distintas iglesias particulares y todos los delegados, representantes, expertos, etcétera, etcétera. Entonces es una alegría poder vivir nosotros también aquí, que de alguna manera también lo que estamos haciendo es una forma de un camino sinodal. Estamos caminando juntos por el camino que el Señor nos va trazando a través de nuestro pastor. El año 2015, el Papa Francisco, con motivo del 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos, nos decía que desde el Concilio Vaticano II a la actual asamblea, hemos experimentado de manera cada vez más intensa la necesidad de la belleza de caminar juntos, la necesidad de la belleza de caminar juntos. Ya en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que nos mencionó anoche el Padre Alberto, en los números 19 y 20, el Papa Francisco nos dice que el pueblo de Dios, por la unción del bautismo, es un pueblo santo, es un pueblo santo, y que por esta unción lo hace infalible, incredendo. Y luego, en el número 120, dice el Papa, el pueblo creyendo, se me ha ido la idea. Nos está diciendo el Padre Manuel que los bautizados conformamos el pueblo de Dios, que es un pueblo santo, ¿no? Lo dice el Papa en el Evangelii Gaudium y naturalmente lo sabemos. Y está citando al Papa Francisco, que en consecuencia es infalible incredendo. Entonces el Manuel explica que es incredendo porque no todos son doctores en teología como tú, ¿no? Ahora explica lo que es incredendo. ¿Lo
explicas tú? No, usted. La infalibilidad, esto es un dogma de la Iglesia. El pueblo santo de Dios es infalible incredendo, significa que cuando desde el Papa hasta el último, se entiende el más reciente, eso es último como más reciente, creemos en lo mismo, entonces hay infalibilidad. Cuando desde el Papa hasta el más reciente cristiano, el último en este sentido, creemos en lo mismo, entonces hay infalibilidad en lo que se cree. Eso significa infalibilidad incredendo del pueblo santo de Dios. Adelante, doctor. Gracias. Muy bien, y en el número siguiente, 120, gracias, monseñor, dice el Papa en Evangelii Gaudium que cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la Iglesia y el grado de instrucción de su fe, es un agente evangelizador. Estamos resaltando algo que ya también escuchamos anoche. Todos, por el bautismo, es un agente, todos somos agentes evangelizadores. Y sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado adelante por actores calificados, donde el resto del pueblo fiel sea solo receptivo de sus acciones. Es curioso que todavía, hasta la actualidad, hay personas que ante ciertas circunstancias, por ejemplo, cuando se habló hace unos años de introducir la ideología de género en los colegios, pues me he encontrado con personas que dicen, ¿por qué la iglesia no hace algo? Porque piensan que la iglesia es el obispo y los curas, y la iglesia somos todos, y esto es muy importante tomar conciencia de ello, que repito esta frase que me parece interesante retener. Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la iglesia y el grado de su instrucción de su fe, es un agente evangelizador, y sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado adelante por actores calificados, donde el resto del pueblo fiel sea solo receptivo de sus acciones. Esto es muy importante. Hay muchos fieles que, perdonen la expresión, tal vez suena un poco duro, que solo son consumidores de culto, que no tienen una identidad, digamos, de una iglesia activa, misionera. Voy a la iglesia por una misa, pero ya luego no me identifico con la iglesia, no me siento parte, un miembro activo de esta iglesia. Y el año 2015, entonces seguimos con el Papa Francisco, decía que una iglesia sinodal es una iglesia de la escucha, con la conciencia de que escuchar es mucho más que oír. Yo puedo oír muchos ruidos, pero escuchar implica una atención profunda, tanto así que cuando Dios se comunica con su pueblo, cuando Dios se revela al pueblo de Israel, la oración más importante, el credo de Israel, comienza diciendo: escucha, Israel, escucha, porque la fe viene por la escucha de la predicación. Entonces es muy importante esto, dice el Papa. Una iglesia sinodal es una iglesia de la escucha. Cuando en el Evangelio hay un pasaje cuando Jesús está predicando y de pronto una mujer se emocionó: dichoso el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Un piropo, imagínense, y Jesús dice: dichoso más bien el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Y dirá San Agustín que la Virgen María fue más dichosa por escuchar que por concebir, porque la concepción es fruto de haber escuchado. María escuchó, creyó y concibió. Entonces, qué importante esta parte. Una iglesia sinodal es una iglesia de la escucha. Pero no se trata de que uno hable y que los demás escuchen, pues se trata de una escucha recíproca en la cual cada uno tiene algo que aprender. Es decir, el pueblo fiel, el colegio episcopal y el obispo de Roma, uno en escucha de los otros y todos en escucha del Espíritu Santo. El Espíritu de la verdad para conocer lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy importante
Ya luego veremos más adelante la importancia del Espíritu Santo en este proceso, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de comunión, y sin el Espíritu Santo no hay comunión. Por eso cuando en una familia hay discusiones, y a veces con mucha frecuencia, el problema no es ni el marido ni la esposa, ni el hijo, ni el yerno, ni la suegra, que muchas veces buscamos culpar al otro. Es que quien divide es el diablo es el que divide. Entonces, ante uno que divide, hay uno que congrega, uno que une, el Espíritu Santo, espíritu de comunión. Vamos a dividir el tema en tres partes. Primero voy a hablar un poquito de la etimología de la palabra sinodalidad. Luego hablaremos de la sinodalidad en el primer milenio y luego en el segundo milenio para llegar a la actualidad. Seré lo más puntual posible. Gracias a Dios que contamos con nuestro arzobispo, que cualquier cosa me ayuda, monseñor. Entonces, la palabra sínodo es muy antigua, venerada por la tradición de la Iglesia, cuyo significado se asocia con los contenidos más profundos de la revelación de Dios, que, como decía anoche el Padre Alberto, se contiene en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición. Entonces, la palabra sínodo es una palabra compuesta con la preposición sin y el sustantivo odos. Sin, de ahí viene la palabra sinfonía. Cuando escucho varias voces, jóvenes, niños, adultos, hombres, mujeres, una sinfonía o una sincronía, hechos que se dan de manera simultánea. Entonces, una sínodo que literalmente indica el camino que recorren juntos los miembros del pueblo de Dios. La Iglesia, como veíamos anoche también, es definida, comprendida como pueblo de Dios. El Papa Benedicto XVI, hablando del bautismo de la Iglesia, dice que el nosotros del pueblo de Israel pasa al yo de Jesucristo y el yo de Jesucristo al nosotros de la Iglesia. Por lo tanto, la Iglesia es el pueblo, el nuevo pueblo de Dios que Cristo se adquirió con el misterio pascual, con su pasión, muerte y resurrección. Entonces, el sínodo indica el camino que recorren juntos los miembros del pueblo de Dios y remite por lo tanto al Señor Jesús, que se presenta a sí mismo como el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Y al mismo tiempo también nos remite a los cristianos, seguidores de Cristo, que en su origen fueron llamados los discípulos del camino. Esto lo podemos ver en los primeros capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, 19, luego 22, 24, bueno, no son los primeros capítulos en todo el texto. Entonces hay un salmo que dice: muéstrame, Señor, tu camino y lo seguiré puntualmente. Pues este camino es Jesucristo, que nos lleva al Padre. Nadie va al Padre, dice Jesucristo, sino por mí. Luego hay algo más. San Juan Crisóstomo, en el siglo IV de la era cristiana, escribe que la Iglesia es el nombre que indica caminar juntos. ¿Bien? La Iglesia es el nombre que indica caminar juntos, sínodos. Y luego explica también que la Iglesia es la asamblea convocada para dar gracias y cantar alabanzas a Dios como un coro. Como un coro. Interesante. Me recuerda la experiencia de San Agustín, escuchando a San Ambrosio, cantando con toda la iglesia, como un coro, todos juntos, alabando a Dios, cantando al Señor. Una realidad armónica, donde todo se mantiene unido, porque quienes la comprenden, mediante su relación recíproca y ordenada, coinciden en el ágape, en el amor, y en el mismo sentir. Interesante cuando San Pablo dice: un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo. Y la iglesia primitiva tenían un solo corazón y una sola alma. Y nadie llamaba propio lo que poseía.
vivían una armonía, una comunión que era realmente admirable. Y ya luego, cuando el evangelio se extiende hasta todo el imperio romano, ante la persecución de los cristianos, pues ellos cantaban, se abrazaban y la gente decía: miren cómo se aman. Había un grito del pueblo, incluso algunos paganos querían también tener ese espíritu, ese deseo de vivir esa comunión. En la encíclica sobre la caridad, Deus Caritas Est, Dios es amor, del Papa Benedicto XVI, que es una encíclica programática y paradigmática de todo su pontificado, es muy interesante, explica cómo hay un emperador pagano, que es pagano, y Juliano el apóstata, que quiere erradicar todo el cristianismo, pero rescata la caridad, rescata la caritas, ese servicio a los más pobres, a los más necesitados, porque veía que esto unía, esto une, el amor fraterno, el amor agape, el amor oblativo, el amor de donación, el ver en el otro a Cristo, no solamente, digamos así, un sujeto, no, ver a Cristo en el otro. Bien, entonces vamos adelante. Ya en el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos la primera reunión, el primer sínodo, digamos así, el concilio de Jerusalén. Encontramos en el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se reúne toda la comunidad, los ancianos, los apóstoles, etcétera, para tratar un tema muy delicado que surge cuando la iglesia, la fe, desde Jerusalén, tras la muerte de Esteban, pues todos se dispersaron, y a donde iban, pues muchos empezaron a predicar el evangelio, y muy pronto nace la iglesia de Antioquía. Es allí donde por primera vez llaman cristianos a los seguidores de Cristo. Pero bajaron algunos desde Jerusalén, del partido de la iglesia de allí, de Santiago, que era el obispo de Jerusalén, y entonces habían dicho: si no se hacen circuncidar, si no cumplen la ley de Moisés, no podrán salvarse. Y esto generó una discusión tal que debieron reunirse los apóstoles con los presbíteros, etcétera, y allí se ve lo que es caminar juntos, escucharse, luego discernir y actuando de cara a una misión. Y estos son elementos del ser sinodal de la iglesia, porque luego interviene Pedro, interviene después Santiago, y se dan algunas normas que son transmitidas de viva voz y por escrito a esta comunidad de Antioquía. Entonces, desde el siglo I o desde los primeros siglos, la iglesia se van celebrando asambleas eclesiásticas en diversos niveles: nivel diocesano, provincial o regional, patriarcal y universal. Y a estas asambleas se les llama sínodo, ya que la finalidad de ellas es discernir a la luz de la palabra de Dios y escuchando al Espíritu Santo, como hemos dicho, escuchando al Espíritu Santo. Es bonito porque dice: nosotros y el Espíritu Santo, los apóstoles cuando están reunidos en la asamblea de Jerusalén, hemos discernido, el Espíritu Santo y nosotros, de no poner más cargas que las ya conocidas, que se abstengan de los ídolos, que se abstengan de las viandas, que se abstengan de las sangre de animales estrangulados, etcétera, etcétera. Harán bien con estas normas, nosotros y el Espíritu Santo, nunca solos. La iglesia no es una ONG, la iglesia no es una asociación de hombres y mujeres que se reúnen para ponerse de acuerdo. Sin el Espíritu Santo la iglesia será imposible. Digamos, son 2000 años de existencia, son 2000 años, y esto nos asegura que es obra de Dios, no de los hombres. Anoche también nos presentaba el padre Alberto el artículo 9 del credo: creo en la iglesia, y ahí nos habló de la iglesia cuerpo de Cristo, la iglesia templo del Espíritu, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Y allí también en estos números nos dice el catecismo de la Iglesia Católica
que la iglesia ha sido diseñada por el Padre desde antes de todos los siglos, y luego fue prefigurada en el antiguo pueblo de Israel. Luego fue manifestada el día de Pentecostés con el Espíritu Santo, convocada por Jesucristo, manifestada por el Espíritu Santo, y llegará a su plenitud en la escatología. Es decir, hay todo un proceso. Por eso dice la carta de Ogneto: los cristianos viven en el mundo, pero no según el mundo, porque nuestra patria es el cielo. Somos ese pueblo que Dios se ha adquirido con la sangre de su Hijo Jesucristo para una misión, para llevar a los hombres al encuentro con Dios. En el Sermón de la Montaña dice Jesucristo: ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Pero es interesante porque también dice él: yo soy la luz del mundo. Entonces los cristianos participamos de esta misión profética, sacerdotal y real. Es decir, tenemos una vocación de llevar a los hombres al encuentro con Dios. Y dirá el Papa Pablo VI en la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi, que el hombre de hoy, dice, el hombre de hoy necesita no maestros, sino testigos, es decir, cristianos que con su vida hablen de Dios, con su vida. Las palabras pueden ser bonitas, atractivas o más o menos, pero se las lleva el viento. En cambio, el testimonio, por eso los santos son los que expresan realmente lo que es la iglesia, la comunión de los santos. El vivir, a mí me impresiona mucho la vida del Padre Pío de Pietrelcina, cuya fiesta hemos celebrado hace poco. ¿Cuánto sufrió? No solamente por los estigmas y por los embates del maligno, sino también por todas las entrevistas, por todo lo que las prohibiciones. Le prohibieron celebrar misa en público, le prohibieron confesar. Es decir, vivió en una obediencia tal a la iglesia. Yo digo, de haber sido Martín Lutero lo mismo, sería un santo. Pero es muy interesante esa actitud, esa obediencia fiel a la iglesia en todo momento, con una paciencia, con un amor, con una entrega, no buscándose nunca a sí mismo, sino todo lo contrario. Entonces, vamos adelante. La finalidad de estas asambleas ya en los primeros siglos ha sido discernir a la luz de la palabra de Dios y, escuchando al Espíritu Santo, las cuestiones doctrinales, litúrgicas, canónicas y pastorales que se iban presentando periódicamente. Ante la necesidad surge, entonces, ante una situación adversa, surge la necesidad de reunirse y dar respuesta a esos problemas, a esas cuestiones doctrinales, litúrgicas, canónicas y pastorales, etc. La palabra sínodo está en relación con la palabra concilio, aunque concilio tiene también una connotación en el uso profano, indica una asamblea convocada por la autoridad legítima. Pero las raíces sínodo y concilio, aunque son diversas, tienen un significado que coincide. Todavía más, concilio enriquece el contenido semántico de sínodo, porque se relaciona con el hebreo kahal, así como suena, pero con Q, kahal, que significa asamblea convocada por el Señor, y con su traducción al griego de eclesía, ya en el Nuevo Testamento designa la convocación escatológica del pueblo de Dios en Cristo Jesús. Ven que estamos volviendo concilio, sínodo, iglesia, eclesía, pueblo convocado, esta convocatoria escatológica del pueblo de Dios en Cristo. Entonces, en la Iglesia Católica, la distinción en el uso de entre la palabra concilio y sínodo es reciente. Manuel, disculpa. Hoy se distingue entre sínodo y concilio, pero esta distinción es reciente.
En el Vaticano II, estas dos palabras o estos dos conceptos son sinónimos y designan la asamblea conciliar. Una precisión fue introducida por el Código de Derecho Canónico del año 1983, en el que se distingue el concilio particular del concilio ecuménico y también el sínodo de los obispos de los sínodos diocesanos. Luego me explicaré un poquito mejor. Entonces el término sinodalidad también es reciente. No aparece en los documentos del Concilio Vaticano II. Pero es curioso porque tampoco aparece la expresión nueva evangelización en los documentos del Concilio Vaticano II. En sinodalidad, igual que el adjetivo sinodal deriva de la palabra sínodo, por lo tanto, hablar de sinodalidad significa hablar de la dimensión constitutiva de la iglesia, cómo se constituye la iglesia. Por lo tanto, también se habla de una iglesia sinodal. Y este lenguaje novedoso requiere una auténtica puntualización teológica y testimonia una adquisición que viene madurando en la conciencia del magisterio a partir del Concilio Vaticano II. Con la experiencia vivida, tanto en las iglesias locales como en la iglesia universal, desde el último concilio hasta hoy. Esto es algo muy interesante porque la iglesia, como decía el padre Alberto anoche, no es una realidad estática, sino dinámica. Y entonces necesita responder permanentemente, constantemente a los desafíos de cada época, de cada generación. Por lo tanto, se puede afirmar que la instancia de la sinodalidad se encuentra en el corazón de la obra de renovación promovida por el Concilio Vaticano II. Repito, se puede afirmar que la instancia de la sinodalidad se encuentra en el corazón de la obra de renovación promovida por el Concilio Vaticano II. La eclesiología de comunión, la eclesiología del pueblo de Dios, destaca la común dignidad y la misión de todos los bautizados en el ejercicio de la uniforme y ordenada riqueza de sus carismas, de su vocación y de su misterio, o de sus ministerios, de tal manera que el concepto de comunión expresa en este contexto la sustancia profunda del misterio y de la misión de la iglesia. Anoche nos recordaba nuestro arzobispo que misterio es una realidad revelada que desborda nuestra capacidad de entender. El misterio de la Santísima Trinidad. Sabemos que Dios, un solo Dios entre personas, pero desborda nuestra capacidad, nuestra comprensión. La mente humana es muy limitada. Cuando creemos que lo entendemos todo, nos encontramos con San Agustín en la orilla del mar con un niño que quiere meter el océano en un pequeño agujero. Entonces no podemos meter el misterio tan grande, el misterio de Dios, comprender a Dios como que fuera objeto de nuestro conocimiento. Dios es mucho más de lo que podemos abarcar, de lo que podemos entender. Por lo tanto, el concepto de comunión expresa en este contexto la sustancia profunda del misterio de la misión de la iglesia, que tiene su fuente y cumbre en el banquete eucarístico. Por eso este sacramento se conoce como el sacramento de la comunión. Pero para estar en comunión con Dios es imprescindible que estemos en comunión con los hermanos y viceversa. Sé que estoy en comunión con Dios porque estoy en comunión con los hermanos. Entonces esta comunión de la que también se nos hablaba anoche, una comunión vertical y una comunión horizontal. No puedo acercarme a la comunión en la Eucaristía si no estoy en comunión con los hermanos. Si me he peleado, si le he insultado, si le he maldecido, sabrá Dios cuántas cosas. Hay casos donde cada uno va a comulgar en el matrimonio, cada uno va a comulgar en distinta fila.
Pues están peleados entre ellos. ¿Cómo puedo estar en comunión con Cristo si no estoy en comunión con el próximo, con el que está a mi lado, con el que comparte conmigo? Si amo al prójimo, amo a Cristo. Si no amo al prójimo, estoy muy lejos de ese amor que el Señor me pide. Entonces, la palabra comunión, como pueden ver, es tan grande que nos remite necesariamente a la comunión eucarística, de los niños que preparan a la primera comunión. Entonces, la iglesia, por lo tanto, es icono de la Trinidad, y la Trinidad es comunión de persona. Por lo tanto, la iglesia está llamada a ser presente en el tiempo, esa comunión, ese misterio de comunión. San Pablo, al final de la segunda carta a los Corintios 13:13, dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Entonces, como decía antes, la comunión se da donde está el Espíritu Santo. Donde no hay comunión, hay que rezar, hay que invocar al Espíritu Santo, que es el que crea comunión en medio de la diferencia. En medio de la diferencia, somos distintos en edades, distintos, podemos incluso pensar de manera distinta. A veces me encuentro con jóvenes que es que mi padre me juzga, yo empiezo a hablar y no me deja hablar, me juzga. Entonces, hay situaciones tan difíciles a veces, no digo en la empresa o en la misma casa, en el hogar, que también como se nos decía anoche, la casa, la familia, iglesia doméstica. Pero si no hay comunión, esa iglesia como que está un poco rara, está un poco en ruina. Entonces es necesaria la presencia, invocar al Espíritu Santo. Bien, entonces la sinodalidad en este contexto eclesiológico indica la específica forma de vivir y obrar de la iglesia. La sinodalidad en este contexto eclesiológico indica la específica forma de vivir y obrar de la iglesia, pueblo de Dios que manifiesta y realiza en concreto su ser comunión en el caminar juntos, en el reunirse en asamblea y en el participar activamente de todos sus miembros en la misión evangelizadora. Todos evangelizan en una parroquia viva, todos evangelizan, cada uno a su manera, porque en el cuerpo, como también se nos decía anoche, una función tiene las manos, otra función tiene los pies, una función tiene el oído, otra función tiene el ojo, una función tiene el hígado, otra función tiene el corazón. Es decir, cada miembro del cuerpo tiene no todo el cuerpo es ojo, no todo el cuerpo es oído. Esto lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, hablando de la iglesia como símil del cuerpo. Entonces, bien, en otras palabras, el concepto de sinodalidad se refiere a la corresponsabilidad y a la participación de todo el pueblo de Dios en la vida y en la misión de la iglesia. Hay una corresponsabilidad y una participación de todo el pueblo de Dios. La evangelización es tarea de todos, no solamente del Papa, de los obispos y de los sacerdotes y las religiosas. Todos estamos convocados, todos estamos llamados a la misión. Con esto pasamos entonces a los testimonios de los padres y la transmisión y la tradición en el primer milenio. Pero un poquito más rápido, porque si no el tiempo tal vez no me va a alcanzar. La sinodalidad se manifiesta desde el comienzo como garantía y encarnación de la fidelidad creativa de la iglesia a su origen apostólico y a su vocación católica. Católica, el catecismo de la iglesia, explicando las 4 notas de la iglesia. Dice que la iglesia es católica, significa universalidad y totalidad, porque está enviada al mundo entero y porque lleva el mensaje completo de la salvación para todos los hombres. Entonces la iglesia es católica
porque es universal y porque tiene la salvación, el contenido, los medios de la salvación para todos los hombres. Entonces, también nos dice el documento ad gentes del concilio, el decreto ad gentes del Concilio Vaticano II, que la Iglesia, dice, es misionera por naturaleza. La Iglesia es misionera por naturaleza. Ad gentes número 2. Dice Jesucristo, cuando resucita, reciban el Espíritu Santo, vayan al mundo entero. La Iglesia es misionera por naturaleza. La Iglesia nace siendo misionera, siendo enviada. Todos. Bien, entonces, ella se expresa de forma unitaria en la sustancia, pero poco a poco se hace explícita a la luz del testimonio de la Escritura y el desarrollo vivo de la tradición. Por ello, esta forma unitaria conoce diferentes expresiones según la diversidad de los momentos históricos y en el diálogo en las diversas culturas y situaciones sociales. Ya en el siglo II, San Ignacio de Antioquía, comienzo del siglo II, escribiendo a los cristianos de Éfeso, les dice: todos ustedes son miembros, dice que todos los miembros de la iglesia son sinodoi, todos los miembros de la iglesia son sínodos, compañeros de viaje, todos compañeros de viaje, en virtud de la dignidad bautismal y de la amistad con Cristo. Luego San Cipriano de Cartago, en el siglo III, decía también que la fórmula, dice que el principio episcopal y sinodal que deben regir la vida y la misión a nivel local y universal, si es verdad que en la iglesia local nada se hace sin el obispo, es también verdad que nada se hace sin el consejo de los presbíteros y diáconos y sin el consentimiento del pueblo, manteniendo siempre firme la regla de que el episcopado es único, del cual participa cada uno por entero, lo que nos decía antes nuestro arzobispo sobre la expresión incredendo, es decir, esa unidad de fe desde el Papa hasta el último de los bautizados. Por lo tanto, estar en comunión con la iglesia es estar en comunión con el obispo, y estar en comunión con el obispo nos hace estar en comunión con el Papa. Mi comunión con el Papa pasa a través de mi comunión con el obispo, y en la parroquia, en comunión con tu párroco. Es decir, será una comunión orgánica que nos hace vivir esta belleza de la comunión en la iglesia. Hay algunos católicos que dicen, yo creo pero a mi manera, y a veces hay incluso protestantes dentro de la iglesia. Protestan ante todo. Me recuerda a Coré, Datán y Abirón. En el libro de los Números, capítulo 16, hay 3 personajes muy interesantes que le hacen la vida imposible al pobre Moisés. Moisés no solamente tuvo problema con el faraón, sino también con algunos que se querían instituir en líderes, pero a su manera. Entonces, Coré, Datán y Abirón. ¿Qué pasó con ellos? Luego la tierra se abrió y se los tragó vivos. Entonces, mucho cuidado. Mucho cuidado. En el siglo IV, entonces, se forman las provincias eclesiásticas que manifiestan y promueven la comunión entre las iglesias locales y que están presididas por un metropolita. En vista de las deliberaciones comunes, se realizan sínodos provinciales como instrumentos específicos de ejercicio de la sinodalidad eclesial. Y entre el siglo IV y V se celebran los 4 primeros concilios ecuménicos que son fundamentales para entender la doctrina de la iglesia, sobre todo lo referente al misterio de la Trinidad,
a la teología, a la cristología y a la neumatología. Entonces, muy interesante porque en el concilio primero de Nicea, que el próximo año, además de celebrar los 2025 años del nacimiento de Jesús, también celebraremos el 1700 años de la celebración del primer concilio ecuménico de Nicea, 325. Y en este concilio entonces se reconoce las tres sedes metropolitanas que son Roma, Alejandría al norte de Egipto y Antioquía en Siria. Se les reconoce una preeminencia y una primacía a nivel de la región, a nivel regional. En el concilio de Constantinopla, el segundo ecuménico, 381, entonces también se incluye a estas tres iglesias la iglesia de Constantinopla. Y más adelante en el concilio de Calcedonia, el cuarto de estos concilios, 451, también se añade, se agrega la iglesia de Jerusalén. Entonces estas 5 iglesias son como las iglesias metropolitanas con una preeminencia y una primacía a nivel de toda la región. Roma, Alejandría, Antioquía, Constantinopla y Jerusalén. Llamamos la pentarquía de los primeros siglos. Son, digamos así, metrópolis muy importantes. Entonces, esta pentarquía es considerada en Oriente como forma y garantía del ejercicio de la comunión, porque son iglesias apostólicas. Entonces recurrimos a ella, aunque como veremos también, no sé si ya he pasado, la iglesia de Roma tiene, digamos, desde los inicios un primado muy importante reconocido por las demás iglesias. Si bien en los sínodos, esto mejor me lo salto, desde el principio la iglesia de Roma goza de singular consideración en virtud del martirio que allí padecieron los apóstoles Pedro y Pablo. El obispo de Roma entonces es reconocido como sucesor del apóstol San Pedro. Como nos decía anoche el padre Alberto, muy interesante porque los obispos son sucesores de los apóstoles, el Papa sucesor de Pedro. Por eso estamos en comunión con la iglesia, estando en comunión con el sucesor de Pedro. A mí hay un evangelio muy interesante. Uy, qué rico duerme la señora. Está durmiendo. Una señora está durmiendo. ¿Una señora está durmiendo? ¿Cómo se va a dormir una señora con tan interesante posición? Jacob también se está durmiendo. También Jacob se está durmiendo. Muy bien. Entonces, es muy interesante. Creo que ya me perdí. No, ya volví. Es muy interesante porque hay un evangelio donde Jesús está predicando. Había mucha gente y dice el evangelista, creo que es San Lucas, que Jesús, viendo a la muchedumbre, subió a la barca había 2 barcas y Jesús subió a la barca de Pedro. O sea, no subió a una barca cualquiera, subió a la barca de Pedro. Y luego cuando terminó de predicar, le dijo, rema mar adentro, duc in altum, rema mar adentro. Y Pedro, que era pescador de experiencia, Jesús era carpintero. Sin embargo, dice Pedro, Señor, hemos bregado toda la noche. Un pescador sabe a qué hora encuentra pescados, ¿no? Un carpintero no sé si lo sabe. Pero resulta, dice, hemos bregado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero in verbo tuo laxabo rete, en tu nombre echaré las redes. En tu nombre. Y luego sacó una cantidad de peces tan grande que la red amenazaba romperse. Tuvieron que llamar a los de la otra barca, que era seguramente los hijos de Zebedeo. Tuvieron que llamar a los compañeros de la otra barca. Y tanto así que Pedro, espantado, asombrado, le dice, Señor, aléjate de mí que soy un pecador. Y Jesús, ¿qué le dice? No sé si estoy confundido con otra parábola, pero porque son 2, pero es muy interesante porque estás juntando 2 versiones. Estoy juntando. Vale. Pero es muy interesante. Jesús sube a la barca de Pedro. ¿Qué la puedes diciendo? ¿Ah? Yo te haré pescador de hombres, sí. Y entonces Jesús le dice, no temas que desde hoy serás pescador de hombres.
Muy bien, ahí cierra la anécdota. Muy bien. Bien, entonces el año 325 se celebra el concilio, y este concilio de Nicea por primera vez es la primera asamblea sinodal de nivel universal, porque las anteriores eran de nivel local. Mediante el ejercicio sinodal del misterio o del ministerio de los obispos, se expresa institucionalmente por primera vez a nivel universal del Señor, la autoridad del Señor resucitado, que guía y orienta en el Espíritu Santo el camino del pueblo de Dios. Por tanto, durante el primer milenio, los sínodos locales se remontan, por una parte, a la tradición apostólica, y por otra parte, en su procedimiento concreto, aparecen marcados por el contexto cultural en el que tienen lugar. Ya aparece entonces 3 tipos de reuniones de sínodos: el primero a nivel local, segundo a nivel provincial, una provincia eclesiástica. Hemos mencionado estas 5 iglesias apostólicas, entonces, y luego están los concilios ecuménicos celebrados en el primer milenio, donde participan solamente los obispos. Ya luego los sínodos diocesanos y provinciales, sobre todo los que establecerán la praxis, son los que establecerán la praxis sinodal que se difundirá en todo el primer milenio. Hasta aquí, digamos, un resumen de la vida sinodal de la Iglesia, la actividad de la Iglesia en el primer milenio. Pasamos al segundo, el desarrollo de la praxis sinodal en el segundo milenio. Ya en el segundo milenio fue asumiendo diversas formas de procedimiento tanto en Oriente como en Occidente. En particular, después de la ruptura de la comunión entre la Iglesia de Constantinopla y la Iglesia de Roma. Todos han oído hablar de la Iglesia ortodoxa, que se separa de la Iglesia de Roma el año 1054, de manera, digamos, hasta el día de hoy. Entonces, hay una fotografía muy bonita del año 1964, el Papa Pablo VI en Tierra Santa abraza a Atenágora II, me parece, el patriarca de Constantinopla. Desde el siglo XI hasta 1964, un acto muy bonito que hizo el Papa Pablo VI antes de retomar los trabajos del Concilio Vaticano II, fue ir a Jerusalén, como quien va a la fuente para darle ese impulso inicial a la Iglesia. Y en ese acto de ir a Tierra Santa, encontrarse con el pulmón oriental. La Iglesia respira con 2 pulmones: la Iglesia de Roma, la Iglesia de Constantinopla, que tiene también los mismos sacramentos que nosotros, los mismos sacramentos, con una devoción a la Virgen María tal vez más fervorosa que nosotros, pero todavía hay algunas cosillas que tienen que irse trabajando para que se dé esa comunión plena entre cristianos. Bien, entonces, en el medioevo, en el transcurso del medioevo, no faltaron ejemplos de revitalización de la praxis sinodal en el sentido más amplio del término. Hay muchos ejemplos, pero luego entre el siglo XIV y XV nos encontramos también el cisma de Occidente, donde hubo 2 y a veces hasta 3 simultáneamente pretendientes del título papal, cuando se habla de 2 papas, 3 papas, etcétera, en el siglo, durante los años 1378 hasta el 1417, y fue en un concilio, el concilio de Constanza, que duró 5 años, desde 1414 hasta 1418, mediante la aplicación del derecho eclesiástico de emergencia previsto por los canonistas medievales. Entonces
se procedió a la elección de un papa, digamos así, uno renunció, el otro también, y ya se pudo elegir. La Iglesia recuperó su identidad con un solo representante de Pedro, que no sé si lo he dicho, pero el Papa es ese vínculo visible de unidad en la Iglesia. El Papa es el vicario de Cristo, o como decía Santa Catalina de Siena, el dulce Cristo en la tierra. Bien, en el siglo XVI, entonces nos encontramos con un acontecimiento mucho más fuerte, un golpe muy duro, el intento de reforma protestante, y para responder a esta realidad se celebra el Concilio de Trento, que es el primer concilio de la modernidad que se distingue por algunas características. Ya no tiene la figura de un concilio de la cristianidad como en el medioevo. Ahora se privilegia la participación de los obispos junto con los superiores de las órdenes religiosas y de las congregaciones monásticas, mientras que los legados de los príncipes, aunque participan de las sesiones, no tienen derecho al voto. Este concilio establece que se celebre entonces cada año con sínodos diocesanos y cada 3 años sínodos provinciales. Y aquí hago un pequeño paréntesis, porque en Italia San Carlos Borromeo celebró en este sentido 5 sínodos provinciales y 11 sínodos diocesanos. Y Santo Toribio de Mogrovejo, que algunos le llaman el Carlos Borromeo de América, pues convocó 3 concilios provinciales y 13 sínodos diocesanos. Es decir, que tanto San Carlos Borromeo como Santo Toribio de Mogrovejo acogieron esta iniciativa del Concilio de Trento para toda la Iglesia. Seguramente no fueron los únicos, seguramente, pero también en México se celebraron otros 3 concilios, y en otras partes seguramente también. Pero es muy interesante en este sentido la acogida que tuvo esta iniciativa. ¿Con qué finalidad? Pues para contribuir a la transmisión del impulso de la reforma tridentina en toda la Iglesia. En toda la Iglesia. Bien, que luego, voy terminando, luego fue lo mismo que también quiso el Papa Pablo VI. Después del Concilio Vaticano II, entonces instaura la Asamblea Ordinaria de los Obispos, el año 1965. Sínodo de los Obispos. Voy a saltar algunas cosas porque el tiempo no me alcanzará. Entonces, llegamos al Concilio Vaticano II. ¿Sí? Concilio Vaticano II. El Concilio Ecuménico Vaticano II retomó el proyecto del Concilio Vaticano I, que como sabemos no se concluyó. Se habló del primado del Papa, se habló de otros temas, pero no se pudo realizar por una cuestión política de la época. Y entonces el Vaticano II retoma e integra en la perspectiva de un ayornamiento complexivo, asumiendo los avances que habían ido madurando en los decenios precedentes y componiéndolos en una rica síntesis a la luz de la tradición. Y aparecen 2 documentos, vamos a citar: la Constitución Dogmática Lumen Gentium, que ilustra una visión de la naturaleza y misión de la Iglesia como comunión en la que se esbozan los presupuestos teológicos para una pertinente restauración de la sinodalidad, la concepción mistérica y la sacramental de la Iglesia, la naturaleza de pueblo de Dios, peregrinante en la historia hacia la patria celestial, en el que todos los miembros por el bautismo son marcados con la misma dignidad de hijos de Dios. Todos por el bautismo somos marcados
con la misma dignidad de hijos de Dios e investidos de la misma misión, la doctrina de la sacramentalidad del episcopado y de la colegialidad en comunión jerárquica con el obispo de Roma. Leyendo este documento, Christi Fideles Laici, los fieles cristianos laicos, del año 1988, es una exhortación apostólica del Papa Juan Pablo II, dice algo muy interesante, hablando de la eclesiología de comunión. Esta es la idea central que en el Concilio Vaticano II, la Iglesia ha vuelto a poner en sí misma. Nos lo ha recordado el Sínodo Extraordinario de 1985, celebrando a los 20 años del evento conciliar. La eclesiología de comunión es la idea central y fundamental de los documentos del Concilio Vaticano II. Y luego más adelante dice, la Iglesia es una comunión, citando al Papa Pablo VI. Y más adelante, la Iglesia comunión es el pueblo nuevo, el pueblo mesiánico, el pueblo que tiene a Cristo por cabeza, como condición la dignidad y la libertad de los hijos de Dios. Por ley, el nuevo pueblo, el nuevo con precepto de amar como Él mismo nos ha amado. Por fin, el reino de Dios, constituido por Cristo en comunión de vida, de caridad y de verdad. Entonces, para entender la palabra sinodalidad, es importante entender el concepto comunión. Estamos. Por eso decía antes, si no está el Espíritu Santo, no hay comunión. Entonces, muy importante, quien pone la comunión es el Espíritu Santo, para que podamos caminar juntos, y caminar en la misma dirección. San Agustín dice que es mejor ir despacio, caminando en el camino correcto y no avanzar muy rápido en el camino erróneo, el que nos lleva a la perdición. Hay dos caminos, uno que lleva a la vida, uno que lleva a la muerte. Entonces, la comunión es la que nos lleva a vivir esta sinodalidad a la que nos convoca el Papa Francisco. Luego, también en el decreto Christus Dominus, se destaca a la iglesia particular como sujeto y solicita a los obispos que ejerzan en comunión con el presbiterio la tarea pastoral de la iglesia que se les ha confiado, sirviéndose de la ayuda de un específico senado o consejo de presbítero, y formula la invitación para que en cada diócesis se constituya un consejo pastoral en el que participen presbíteros, religiosos y laicos. Muy interesante. Los laicos forman parte, dice el documento de Puebla de 1979, que los laicos son hombres de iglesia en el corazón del mundo. La misión, ustedes son la luz del mundo, tienen una misión importantísima. El presbítero no puede llegar a todos, como veíamos anoche. Y hay mucha gente que solo podrá encontrarse con una palabra de fe a través de un compañero de trabajo, en la combi, donde estés. Es decir, no tener vergüenza de ser cristiano. Hay personas que pasan por la iglesia, se santiguan, depende si hay alguien, primero miramos a la derecha y a la izquierda, si hay alguien mejor que no vean que soy muy religioso, van a decir que soy cucufato. Y no digamos sacar un rosario en un funeral. Me dio mucha pena ir a un funeral a las 12 del mediodía. Pregunté, ¿han rezado algo? No, padre. ¿Desde qué hora está abierto? Desde las 8:30. ¿Nadie ha rezado nada? No. Y había varias personas que me imagino podían haber iniciado al menos un rosario o al menos 3 Padre Nuestros. En un velatorio que no se rece, se conversa de todo, de negocio, de cómo era el muerto, de la fortuna de la viuda, pero no se habla de Dios. Bien, en orden a revitalizar la práctica sinodal en la Iglesia Universal, el Beato San Pablo VI instituyó entonces, como hemos dicho, el Sínodo de los Obispos.
el año 1965. Vamos a ver. Y dice el Papa Francisco que lo que nos pide el Señor, en cierto sentido, está todo contenido en la palabra sínodo, caminar juntos, laicos, pastores y el obispo de Roma. Es el concepto fácil de expresar con palabras, pero no tan fácil ponerlo en práctica. Trabajar en equipo no es una tarea fácil, porque no siempre nos toca la persona que tenga, digamos así, el alma gemela, como dicen algunos. Cuando alguien te contrasta una vez, ya no quieres que te contraste una segunda vez. Y esto es complicado. Y seguramente muchos de ustedes son catequistas en la parroquia, o son responsables de un grupo, o se dan cuenta que en el grupo, o sea, no es fácil trabajar en equipo, saber escuchar, saber acoger, saber integrar, ver en el hermano no un impedimento, un obstáculo, sino un instrumento de Dios que me ayuda también a escuchar otra voz, etcétera, etcétera. Entonces, desde el inicio, dice el Papa Francisco, que desde el inicio de su pontificado como obispo de Roma, ha pretendido valorizar el sínodo, que constituye una de las herencias más preciosas de la última reunión conciliar. Para San Pablo VI, el sínodo de los obispos debía volver a proponer la imagen del concilio ecuménico y reflexionar sobre su espíritu y el método. Saben ustedes que también nos decía anoche nuestro arzobispo que el año 1983 el Papa Juan Pablo II en Puerto Príncipe, Haití, explicó que la nueva evangelización debía ser nueva en su ardor, nueva en sus métodos y nueva en su forma de expresión. La iglesia lleva 2000 años evangelizando, pero para los tiempos de la posguerra el hombre necesita escuchar, digamos así, algo que le atraiga, nueva expresión, nueva forma de expresión, nuevos métodos. Y esto de nuevos métodos ya lo había usado el Papa Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi. ¿Con qué métodos vamos a evangelizar al hombre de hoy? Por eso también se habla de una conversión pastoral, tanto en Santo Domingo, en Aparecida o Evangelii Gaudium. Una conversión pastoral, porque tal vez los métodos que hemos estado usando durante tanto tiempo ya hoy día no son, digamos, atractivos. Ya el hombre de hoy no conecta con estos métodos. ¿Me explico? Entonces, por eso la sinodalidad, dice el Papa Francisco, en continuidad con sus predecesores, dice, a ver, que la sinodalidad. Creo que el Padre Manuel está perdiendo los papeles. Sí. Muy bien. Es lo que Dios quiere. Es precisamente lo que Dios ha pensado para el hombre de hoy. Bien, entonces, desde el inicio de su pontificado, el Papa, ya esto lo he dicho, el sumo pontífice, el mismo Pablo VI, anunciaba que el organismo sinodal se podría ir perfeccionando con el pasar del tiempo. A él hacía eco 20 años más tarde Juan Pablo II, cuando afirmaba que tal vez este instrumento podría mejorar todavía. Tal vez la responsabilidad pastoral puede expresarse en el sínodo de una forma aún más plena. Finalmente, dice, el año 2006, Benedicto XVI aprobaba algunas variantes al orden del sínodo de los obispos,
a la luz de las disposiciones del Código de Derecho Canónico, tanto de las iglesias orientales como occidentales. En conclusión, dice el Papa, debemos proseguir por este camino. El mundo en el que vivimos y que estamos llamados a amar y servir también en sus contradicciones, exige de la Iglesia el fortalecimiento de las sinergias en todos los ámbitos de su misión. Precisamente el camino de la sinodalidad, aquí está, es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Caminar juntos en comunión a la luz del Espíritu Santo. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos a Padre Manuel su exposición. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta, alguna duda que ha surgido por aquí. ¿Quién tiene los micrófonos? A ver, aquí hay un hermano. Se pone en pie el hermano y así es más fácil que lo ubiquen. ¿Es el diácono Jonathan? ¿Está Jonathan por ahí? Ayuda con el micrófono, ¿no? Abel, aquí hay un señor, un hermano. Ahí hay un hermano. Bueno, ya, primero y después. ¿Dónde hay otro micrófono? Para Abel. Para Jonathan. Ya. Hermano, puede hacer la pregunta. Después. Padre, buenas noches. Buenas noches. Felicitaciones por el discurso. En primer lugar, quería preguntarle, es de que usted habló que había 2 o 3 papas. ¿A partir de cuándo aparece un solo papa? Y por otro lado, ¿cuál sería la diferencia entre Concilio Trento y diocesano? Ya. Muy bien. No es que haya habido muchos papas, solamente en una época, en el siglo XIV, unos añitos, donde el obispo era, si no recuerdo mal, Monseñor me va a corregir, era de origen francés, y entonces se va a Francia, a Aviñón, y hay otro obispo que se erige, se autoproclama papa, y entonces como este es un antipapa, hay otro más adelante que también va a pretender el título papal. Pero esto es por unos años, no es que haya, o sea, siempre ha habido un solo papa. Siempre, solamente es una época que pone a la iglesia en crisis y se resuelve el problema, digamos así, con un concilio. Muy bien, esto, y luego el concilio de Trento es un concilio universal, de toda la iglesia, que responde a una... Efectivamente. Se celebra en Trento, una ciudad que está al norte de Italia, cerca de Alemania. Entonces el pueblo es como que se celebra un concilio en Arequipa. Trento es una ciudad. El concilio de Trento, porque se celebra en la ciudad de Trento. ¿Sí? El concilio diocesano porque se celebra en una diócesis, presidido por el obispo o arzobispo. Ya no se celebran estos concilios. Se habla de sínodo diocesano o sínodo, como por ejemplo ahora, asamblea sinodal para toda la iglesia. Y de una asamblea sinodal, o sea, de cada sínodo luego sale un documento o unos documentos que procuran, o mejor dicho, tienen la finalidad de que lo que allí se trata luego se aplique en la vida de la iglesia. Bien, padre, quisiera preguntarle una cosita. ¿Cuál es la diferencia entre ortodoxia y el católico? Uno. También yo pensé que acá se iba a enseñarnos con capítulos de la Biblia de un tema, digamos, de la iglesia, o digamos del bautismo, ¿no? Para entender y para nosotros predicar a todos los que nos rodean. Al menos a mí, yo predico a lo que tengo conocimiento,
Más que todo aquellos que no creen en Dios. Tengo varios en mi barrio que se han ido del católico a otras iglesias. ¿Y por qué? ¿No? Entonces no sé quién tiene la culpa en esto, que no se han ido muchos hermanos de nosotros a otras iglesias. Porque la teología que usted ha dictado, la filosofía, interesante para los que entienden. Para el que no entiende, el pueblo, en castellano, hablarnos y hacernos entender qué es lo malo. No, porque a lo mucho entendí de la comunión. Es lo único. Que no se puede comulgar mientras estamos en pecado. Pero además, casi nada, padre. Discúlpeme. Muy bien, hay que destacar la sinceridad del hermano. Hermano, no sé qué, probablemente sea tu párroco que te ha invitado a venir o alguna, pero efectivamente hemos dado cursos sobre el bautismo. Este curso, el título está aquí arriba, ¿no? La renovación de la pastoral, ¿en qué? ¿Qué se llama? ¿En qué? En la sinodalidad de la iglesia. O sea, la renovación de la pastoral en la sinodalidad de la iglesia, ¿no? Este curso, este encuentro, porque tenemos todos los meses, ¿no? Entonces, el de este mes está fundamentalmente orientado a esto, ¿no? La renovación de la pastoral en esta situación concreta que está viviendo la iglesia, que es el camino sinodal convocado por el Papa. Pero mañana, y está muy bien lo que ha dicho, porque el hermano empezó diciendo, yo pensé recién hablar de la Biblia, efectivamente. Mañana la tercera exposición la va a hacer el padre Álvaro Duarte, que es un experto en Sagradas Escrituras, doctor en Sagradas Escrituras, pero habla un lenguaje más sencillo que el padre Manuel. O sea, mañana veremos la sinodalidad, los fundamentos bíblicos que están en el sustrato de esta sinodalidad y de nuestra misión como iglesia. Así que mañana nos animo a volver, porque mañana hablaremos de la Biblia, ¿ya? Muy bien. Sí, ahora, sí, vamos. La iglesia los ortodoxos, la iglesia de Constantinopla, se separa históricamente de manera, digamos, radical. Hasta el día de hoy, hemos dicho, en el siglo XI, 1054, y se autoproclama ortodoxa porque tiene la recta doctrina. Dice que tiene la recta doctrina por un tema, entre otros, por ejemplo, no sé si le fundamento lo de Filioque. Entonces, mejor. El padre Manuel, ahora lo escuchaba y me acordaba lo que me decía mi obispo, cuando yo era joven sacerdote, también había sacado el doctorado y teníamos pues una asamblea o lo que sea, o me invitaba a una conferencia, ¿no? También en los fieles de mi diócesis, y cuando terminaba mi obispo me decía, se nota que sabes, ahora te falta aterrizarlo para que te entiendan los fieles. Muy bien. La iglesia ortodoxa, la iglesia ortodoxa y la iglesia católica. Muy bien. Tenemos el mismo origen y hemos formado una sola iglesia, como ha dicho el padre Manuel, hasta el siglo XI, 1050 y algo. Nos separamos o se separaron en realidad ellos de nosotros por una influencia política propia de la época. La excusa fue un tema doctrinal que no viene ahora al caso, porque gracias a Dios en el siglo XX lo hemos superado. Hoy por hoy, ¿qué es lo único prácticamente que nos impide ser una sola iglesia, celebrar juntos la Eucaristía? Prácticamente lo único es, ellos creen en todo igual que nosotros, menos en una cosa, el primer puesto
de jurisdicción del obispo de Roma. Lo explico ahora. Ellos están dispuestos incluso a aceptar un primado de honor, que en la mesa donde estén todos los obispos, el obispo de Roma tenga una primacía de honor, un lugar de honor, en la mesa de las asambleas. Lo que no aceptan es, el primado de jurisdicción significa que el obispo de Roma tenga autoridad directa sobre todas las iglesias, porque las iglesias ortodoxas, porque no es una, son varias, ¿no?, responden a una tradición de los primeros siglos donde prácticamente el obispo de Roma intervenía muy poco, solamente en casos extremos. Entonces, es prácticamente lo único que falta, que ellos acepten que el Papa tenga autoridad también para entendernos sobre sus diócesis, ¿sí? Esto sería la diferencia fundamental. Pero gracias a Dios estamos avanzando bastante, ¿eh? Estamos avanzando, gracias a Dios, bastante. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Aquí hay un hermano y luego pasamos para esta hermana de allá. Muy buenas noches, estimado Monseñor Javier, Monseñor Alberto y Padre Manuel. Muchas gracias por la información que nos ha brindado hoy día, muy nutritivo. Bueno, hoy en día se viven nuevos desafíos para la Iglesia en esta nueva evangelización. Por ejemplo, el tema de la espiritualidad alternativa. Muchos hermanos jóvenes, hablo también de mi condición de joven, veo de que a veces tienen una fe distorsionada. O sea, soy católico, pero uso mi guairuro. Soy católico, pero salgo de misa y digo, ¿sabes qué? El planeta ya está alineado con la constelación de Orión y hoy día me va a ir muy bien. Entonces, lamentablemente, a través de estas cosas, el demonio se introduce, influencia en el hombre y en el mundo. Entonces, hoy en día se vive como si el demonio no existiera. Y constantemente el Papa Francisco lo repite en las homilías. El demonio existe. Con el demonio no se dialoga. San Pablo lo explica muy bien y nos dice realmente cuál es nuestra lucha, ¿no? Nos dice que nuestra lucha no es contra la carne ni contra la sangre, sino contra principados, potestades, dominadores de este mundo, espíritus. Bueno, si puedo hacer la pregunta breve, porque hay varias manos levantadas. ¿Ya? ¿Cuál es la pregunta? Sí. Ya, a lo que iba. No, realmente, en toda esta cuestión, he visto de que muchas veces se ha ignorado y se sigue ignorando, ¿no? Estamos más enfocados de repente en el diálogo interreligioso, en el ecumenismo, pero no veo mucho en el tema de la espiritualidad alternativa que cada vez está con mayor influencia en el mundo. ¿Qué se puede hacer con referente a esto? ¿Qué se tiene planeado? ¿Cómo se puede responder con referente a esta cuestión? Muchas gracias. Sí, muy bien. Vamos a ver. Es muy importante. Esto es fundamental, yo comprendo que nos pueda tomar tiempo, ¿no? Que nos esté tomando tiempo, pero es fundamental que cambiemos el chip. Esto es tan importante, ¿no? Tan importante. También ayer me escribió alguien, ¿no? Después del curso, y dijo, Monseñor, tiene que invitar la próxima vez a una persona X, a un sacerdote X, ¿no? Tiene que invitar al padre tal, ¿no? Porque hay gente que se está yendo a las sectas y no sé qué y no sé cuánto. Entonces, tenemos que cambiar este chip, ese chip de nosotros y los otros. Es ese chip, ¿no? No quiero que nadie se vaya. Entonces tengo que traer a un apologeta. Esto no es el camino de la Iglesia en el siglo XXI. No es esto. Dice, ¿qué han pensado para la gente que va tras la espiritualidad alternativa? Pues evangelizar, que es lo que estamos intentando decir hace mucho tiempo, esta nueva evangelización. No se trata de ir a pelear, no se trata de traer al padrecito tal para que luego se traiga un pastor y
digamos así, y lo deje en ridículo, o pretende dejar en ridículo delante de la gente. Sí, no es eso. No es eso la misión de la iglesia. No es esa la misión de la iglesia. O sea, lo nuestro es otra cosa. Y es muy importante, disculpe que me alargue un poquito, que veamos, o sea, nuestro paradigma es Jesucristo. Nuestro paradigma es Jesucristo. ¿Qué hacía Jesucristo? Jesucristo predicaba e iba adelante. Predicaba, curaba enfermos e iba adelante. No se iba a buscar a la gente para pelear con ellos, no. Cuando Jesús discute es porque ellos lo buscaban a él. Venían los fariseos y le hacían preguntas capciosas, los escribas, no sé qué. La única vez, si quieren llamarlo así, que Jesucristo se enfrenta abiertamente es cuando expulsa a los vendedores del templo. Y lo hace porque a través de esto está revelando, ya no puedo explicarles todo, digamos así, esta noche, pero lo hace porque a través de eso está revelando algo, que él viene a instaurar, que eso es lo que les pone a temblar a todos, y ahí prácticamente ya decían matarlo, ya querían matarlo, eso fue lo último, y después lo mataron, ¿no? Pero entonces, esto es muy importante. O sea, la iglesia, les decía ayer, no estamos llamados a ir por el mundo cogiendo a crucificazos en la cabeza a todos, no es eso, no es eso. Cuando es verdad que muchos hermanos están yendo, sí es verdad, vamos, y si ustedes ven Europa, muchísimo más. O sea, países que hasta hace medio siglo eran 90% católicos, hoy día el 20% se identifican como católicos en Europa, pero en Chile, que son nuestros vecinos, que hasta hace poquísimo también tenían unos niveles altos, hasta hace pocas décadas, 90 y tantos % se identificaba católico, hoy día son 40 y poco %. ¿Por qué? El escándalo, en el caso de Chile, dos cosas. El crecimiento económico, esto pasa a nivel mundial, que cuando mucha gente, cuando logra un bienestar material, se olvida de Dios porque recurren a Dios solamente para pedirles cosas materiales. Pero entonces el crecimiento económico de Chile, que ha sido enorme en las últimas décadas, ahora está paralizado, se ha parado, pero tal, y el escándalo de la pedofilia de los sacerdotes. El padre Caradima y no sé qué, todo ese escándalo que explotó ya cuando en el viaje de Juan Pablo del Papa Francisco, explotó en el sentido de que el Papa Francisco lo pudo ver y tocar. Una cosa impresionante. Un encuentro en el que normalmente en cualquier país de América Latina hubiera ido 1 millón de personas, no fueron ni 100.000. Entonces ahí se dio el Papa cuenta, algo está pasando. De ahí vino a Perú, vio las multitudes, inmediatamente mandó a Chile a la misión de Monseñor Chicluna, etcétera, con Monseñor Tomeo. Pues bien, entonces les decía esto, ¿no? La respuesta ante esta salida de la iglesia, esta fuga de la iglesia, la respuesta la ha dado Dios antes de que se dé la fuga en la dimensión que estamos experimentando. Y esa respuesta ha sido el Concilio Vaticano II. El Espíritu Santo siempre se adelanta a la época. Y entonces, ¿en qué consiste, digamos así, cuál ha sido la gran novedad del Vaticano II? ¿Saben cuál ha sido? Ha sido el reconectar con la iglesia primitiva. A punto que el obispo Wojtyła, que fue el obispo de Cracovia, luego Juan Pablo II, cuando vuelve a su diócesis, después del Vaticano II, porque él participó, cuando vuelve a su diócesis escribe un libro para que los fieles de su diócesis, para transmitirles los contenidos principales del concilio. ¿Y cómo tituló su libro? A las fuentes del concilio, o De regreso a las fuentes. Esa es la gran novedad del Vaticano II. Pero bueno, podríamos hablar de eso mucho, y yo creo que es muy importante. O sea, en el fondo, este cambio de chip, ¿en qué consiste? Debemos volver, en este sentido, a los orígenes. Jesucristo, el primer evangelizador del Padre, Él nos enseña cómo se evangeliza. Él es el que ha fundado la iglesia. Leamos los evangelios,
con esta clave de comprensión. Llamamos a la comprensión. Jesucristo está fundando la iglesia. ¿Cómo funda Jesucristo la iglesia? ¿Cómo prepara a los apóstoles y a los discípulos? ¿Entiende? Jesucristo nunca pensó fundar un ejército de fieles. No pensó Jesucristo un ejército de fieles. No pensó Jesucristo, ni le interesó un ejército de apologetas. No, 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 no. Esto han sido cosas que se han ido dando después por circunstancias históricas que han tenido su efecto y su importancia, pero que nos han ido también alejando de las fuentes, alejando de la iglesia primitiva. No cortando, no, sino alejando, ¿no? Y esto ha tenido una gran repercusión. Entonces, ayer les decía, pasó la cristiandad, que ha sido parte de la historia de la salvación, y ahora estamos volviendo, creo que les contaba ayer, algo que este joven teólogo Ratzinger escribió en la década del 60. La cristiandad ya pasó. El que todos seamos católicos en Occidente ya pasó, ya pasó. Ahora estamos en una nueva época, entrando en una nueva época en que la iglesia será pequeñas comunidades como en los primeros siglos. Pequeñas comunidades perseguidas, incomprendidas, criticadas. Vean lo que está pasando en Nicaragua, no sé si siguen las noticias. O sea, en Nicaragua había un obispo preso un montón de tiempo porque el señor que está de dictador en Nicaragua se le ocurrió y ha echado a las monjas de no sé qué, ha expulsado a un montón de gente, ha metido presos sacerdotes y seminaristas. Nicaragua, un país católico, hasta hace nada. Pues vamos, todavía la mayoría de la gente es católica, ¿no? No pensemos más allá del Islam, los musulmanes, por supuesto, ¿no? Impresionante, ¿no? O sea, matan a los cristianos pensando que están dando culto a su Dios. Muy bien, entonces, ahora vamos a esto otro. Y este es el paso que tenemos que dar. Francisco lo dijo hace poco, algo, digamos así, que estamos metidos en esta ensalada o en esta salsa, lo sabemos hace tiempo. Lo que dijo Francisco, la nueva evangelización no es volver a llenar los templos, no es volver a la cristiandad, no es esa la nueva evangelización. No es esa, es otra cosa totalmente distinta. Es otra cosa totalmente distinta. Es que la iglesia pueda volver a brillar reflejando la luz de Cristo para llevar este amor al hombre de hoy, para que el hombre de hoy se pueda encontrar con Jesucristo y recién ahí volver a la iglesia. No se trata de invitar al padrecito tal porque es un gran apologeta para que dejen ridículo a hermanos que tal vez no están tan preparados como él. No se trata de eso, se trata de otra cosa, ¿no? Y el ecumenismo es muy importante, es muy importante. Por el camino ecuménico nos ayudamos unos a otros a ir al encuentro de Cristo. El punto de comunión es Jesucristo, esto lo explicó San Juan Pablo II muy bien. El punto de comunión es Jesucristo. Si yo estoy unido a Jesucristo y un hermano luterano, metodista, anglicano o pentecostal está unido a Jesucristo, entonces estamos unidos los dos, ¿entiende? En cambio, ¿por qué estamos desunidos? Porque nos alejamos de Jesucristo, que es el punto de comunión. Esto es el camino ecuménico, reconocer que también nosotros como Iglesia Católica, o sea, los miembros de la Iglesia Católica, hemos cometido errores. Por eso en la celebración penitencial de ayer, el Papa Francisco, ayer se ha pedido perdón, lo hizo San Juan Pablo II, que de comunista no tenía nada, porque al Papa Francisco lo acusan de comunista, lo acusan de todo. Y ahora está en Lovaina, habla a favor de la vida, y los izquierdistas, los feministas, los han acusado de machista, de retrógrado. Ese problema de los papas, ¿no? El pobre Papa Francisco, lo mismo le pasaba a Juan Pablo II, Uno lo acusan de ser comunista, el otro lo acusan de ser ultraconservador. Es curioso, a la misma persona la acusan de dos cosas distintas, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué hizo Juan Pablo II? Como tú julio del 2000, pidió perdón por los pecados de los hijos de la Iglesia, por abusos cometidos por hijos de la Iglesia. ¿Entiendes? Porque ciertamente la Iglesia no peca, pero nosotros sí, ¿no es cierto? Y hemos cometido
abusos, predecesores nuestros, laicos, obispos, predecesores nuestros han cometido graves abusos. ¿Quién explotaba a los indios aquí en el Perú? ¿Hubo explotación? Sí hubo explotación, claro que sí. ¿Quién los explotaba? ¿Saben quién? No los explotaban los musulmanes que no habían llegado al Perú. No los explotaban los anglicanos que no habían llegado al Perú. No los explotaban los luteranos que no habían llegado al Perú. Los explotaban los católicos. Y no solamente laicos, también habían obispos que explotaban a los indios. ¿Se dan cuenta? La iglesia no peca, pero los hijos sí. Y entonces, si pecamos, los hijos de la iglesia, entonces el Papa San Juan Pablo II pidió perdón por los pecados de los hijos de la iglesia, por abusos cometidos por los hijos, que es lo que espanta a la gente. Padre Manuel ha dicho esto, los primeros siglos, que ha sido cuando la iglesia ha estado más perseguida por el Imperio Romano, cuando pedir el bautismo y ser cristiano significaba poner a riesgo tu vida, porque los cristianos los tiraban al circo máximo, a los leones, que todavía existe el lugar del circo máximo, y era, como no había cine, no había Netflix, ¿no? El entretenimiento del pueblo, ¿cuál era? Pues iban, y ahí llenaban las graderías y tiraban a los cristianos a las fieras, a los leones, ¿no? Para que se los traigan vivos, ¿no? Y esto, o sea, ser cristiano significaba arriesgarte a que te quiten tu casa, tu patrimonio, tu familia, hasta que te metan preso y hasta que te maten. En esos siglos de la gran persecución del cristianismo, la iglesia creció una cosa impresionante. ¿Y por qué? Sabiendo que estoy poniendo en riesgo mi vida, ¿por qué la gente quería ser cristiana a riesgo de su propia vida? ¿Saben por qué? Porque querían experimentar esto que decía el Padre Manuel. Mírenlos cómo se aman. Yo quiero amar así. Yo quiero ser amado así y quiero amar así. Esto es lo que atraía. No sé si Manuel ha vuelto a citar lo que cité ayer, que Francisco cita mucho, lo acaba de hacer otra vez en Luxemburgo la semana pasada, de Benedicto XVI. La iglesia no crece por proselitismo, la iglesia crece por atracción. Y este es el gran desafío que tenemos nosotros hoy día, ¿no? ¿Cómo hacer de nuestras parroquias, de nuestras comunidades, lugares donde se viva la comunión, el amor, porque esto es lo que hace presente a Dios, ¿no? Si una señora o un señor va a la parroquia y luego regresa y coge su celular y llama a su amigo, a su amiga del grupo, a su hermano de su comunidad y empieza a rajar, oye, sí, no viniste a la comunidad, no, menos mal, porque la idiota esta, no sé qué, y el otro que se ha creído y el cura está por cual, claro, tu hijo, el joven que está escuchando ahí, dirá, ¿y así quieres que yo vaya a la iglesia? A ese nido de ratas no voy. ¿Me entienden? Lógico. ¿No? Lógico, o sea, muchas veces somos nosotros los que espantamos. Pero hay una pregunta, una hermana ahí, disculpe que me han alargado un poco. Una hermanita por aquí creo que ya se fue, se aburrió, ¿no? No. No, está ahí, está ahí. Le ponte en pie, hermana, o si no, no te ven. Buenas noches, hasta ya me olvidé la pregunta. Monseñor, buenas noches. Creo que ya quedó un poquito más claro acerca de lo que es la sinodalidad en este caminar juntos. Y mientras usted estaba mencionando, creo que ya dio parte de lo que iba a preguntar. Desde su punto de vista, ¿cómo ve este camino a la sinodalidad en la arquidiócesis? ¿Cómo vamos yendo en este camino? Y nosotros, de repente si hay falencias, porque de hecho que las hay, ¿cómo nosotros como laicos podemos ir en este caminar juntos, pero caminar bien, ¿no? Con la mirada siempre puesta en Jesucristo? Esa era la pregunta. Muy bien, gracias. Y con esa pregunta terminamos porque son 20 para las 9 y mientras yo responda... Muy bien, entonces, ¿cómo veo yo? Y yo honestamente lo veo con mucha esperanza, no sin dificultad, pero con mucha esperanza, repito, porque lo que estamos llamados es a cambiar el chip, y cambiar el chip, discúlpeme que use esta palabra, creo que todos lo entendemos, ¿no es cierto? O sea, para decirlo en términos eclesiásticos, es lo que Aparecida llamó: necesitamos una conversión pastoral.
O sea, estoy hablando de una conversión. Y convertirse es un don de Dios. No basta nuestra buena intención, ¿no? Entonces, yo lo veo con mucha esperanza, sí, pero no soy iluso. Sé que nos está tomando tiempo, ¿no? Y sé que nos va a tomar tiempo. Les cuento una cosa. Yo empecé como arzobispo de Arequipa en el año 2006, hace 18 años. Y convoqué a los pocos meses la primera asamblea pastoral de la arquidiócesis, ¿no? Y en esa primera asamblea pastoral, y estoy muy tentado a volver a hacerlo, hice una presentación que se llamó así: Iglesia, Comunión y Nueva Evangelización. Hice la presentación y además entregué, digamos, ¿cómo se llama? O sea, el texto, ¿no? El texto. Si lo leemos hoy día, 18 años después, se darán cuenta que, o sea, hace 18 años, antes yo ya había sido obispo en otra diócesis, ¿eh? O sea, son más de 20 años, más de 20 años, que yo tengo muy claro hacia dónde el Espíritu Santo quiere llevar a la iglesia, ¿no? Porque por ahí está clarísimo, ¿sí? El Vaticano II, los frutos del Vaticano II, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fíjense, si yo les doy esto, mañana se darán cuenta, hombre, pues si ya esto se hablaba hace 20 años. ¿Cuál es la novedad de Francisco? La novedad de Francisco es solamente, digamos así, en esto me refiero, en esto. La novedad de Francisco es que ha acuñado el término sinodalidad, digamos así, ¿no? Ha acuñado el término. Pero como él mismo lo dice, o sea, él lo que está haciendo es aplicar en su pontificado lo que pidieron los cardenales en las reuniones que se llaman congregaciones previas al cónclave en la que se eligió como papa. Cuando se muere un papa, o en este caso renuncia, y se va a elegir otro, antes de votar, o sea, antes de empezar el cónclave, porque ahí se encierran, cortan toda conexión con el exterior, porque hay que estar en oración, una tensión enorme al Espíritu Santo, a quien quiere Dios que elijamos papa. Antes de eso hay unas reuniones de los cardenales, donde intercambian puntos de vista sobre la situación actual de la Iglesia, sobre dónde creen, por eso la oración, que el Espíritu Santo, que Dios quiere llevar a la Iglesia en el futuro próximo, y entonces de ahí se va sacando cada uno el perfil del candidato y de ahí van a la votación. En las congregaciones, ¿no? Lo que está haciendo el Papa Francisco, él mismo lo ha dicho, yo no me estoy inventando nada, yo estoy llevando a la práctica lo que mis hermanos cardenales pidieron en las congregaciones, en estas reuniones, ¿no? Y eso que pidieron los cardenales, se los digo, no es porque se lo inventaron en el momento, no. Esto es un fruto natural, o mejor dicho, sobrenatural, pero un fruto del Espíritu Santo, es uno de los frutos del Concilio Vaticano II. Esto que hemos escuchado esta noche y ayer, comunión, nueva evangelización, sinodalidad, ¿no? La eclesiología de comunión ha sido trabajada por el Papa San Juan Pablo II. Impresionante. El término nueva evangelización fue acuñado por el Papa Juan Pablo II. Pablo VI había hablado algo de evangelización, ¿me entiendes? O sea, cada papa acuña un término. La gran novedad de Francisco no es el sínodo, es el término sinodalidad y poner al centro la sinodalidad, pero es que no hay otra manera, Esto es una derivación clarísima que ha caído por su propio peso del Concilio Vaticano II. La gran novedad es el Concilio Vaticano II. El problema ¿cuál es? Es que si yo pregunto, no levanten la mano, pero si yo pregunto, ¿cuántos de ustedes han leído los documentos del Vaticano II? ¿Me entienden? Claro. Ahí está el problema, ¿no es cierto? Si yo pregunto a los sacerdotes, ¿cuántos han leído todos los documentos del Vaticano II? ¿Me entiende? Porque si yo no leo, ¿cómo lo voy a transmitir a los fieles? ¿Me entiende? ¿Cómo
¿cómo lo transmitiré a los fieles si yo no leo? ¿No? Si no, por eso yo insisto mucho con los sacerdotes, tienen que leer todas las semanas, y desde seminaristas les digo, y a los formadores se los insisto, leer al Papa. El Papa habla todas las semanas, casi todos los días de la semana, habla en público y sus discursos se publican en la página web del Observatorio del Vaticano. Entonces, y el Papa es el que tiene el timón de la nave de Pedro. Es Dios. El Espíritu Santo tiene una asistencia especial, ¿no?, con Pedro, el sucesor de Pedro, que es el que dirige la nave. Y si yo quiero ser un obispo católico, tengo que dirigir esta porción del pueblo de Dios que Dios me ha encomendado, que se llama Arquidiócesis de Arequipa, detrás de Francisco. Antes fue Benedicto, detrás de Francisco, ¿no es cierto? Y para poder dirigirlo detrás de Francisco, aplicando lo que dice Francisco a la realidad de nuestra iglesia local, tengo que seguir todo lo que dice Francisco. Y les digo una cosa, así lo hice con Benedicto y antes, siendo sacerdote, con Juan Pablo II. Si yo quiero ser un sacerdote, un pastor católico, un párroco católico, tendré que seguir ¿a quién? A mi obispo y al Papa. Es lógico. Entonces ya desde seminarista comencé a leer lo que decía el Papa Juan Pablo II, porque sale publicado en un semanario que se llama El Observatorio Romano. Ahora ya ni siquiera hace falta suscribirse al Observatorio Romano, que cuesta $100 al año. ¿Por qué? Porque lo tienes gratis en tu computadora, ¿no es cierto? Pero claro, preguntamos, ¿y cuántos leen los discursos del Papa? Muy bien, claro. Pues ahí está un poco. Nos va costando, para terminar la primera pregunta, hermana, pero yo lo veo con mucha esperanza. ¿Por qué? Porque yo veo una excelente intención en el clero de Arequipa. Yo se lo digo a los mismos sacerdotes, lo digo cuando tenemos visitas del nuncio, de quien sea, al Papa Francisco se lo he dicho, como antes se lo dije a Benedicto XVI. Yo estoy sumamente agradecido a Dios de que me haya traído a Arequipa. Se lo digo honestamente. Arequipa es una iglesia particular que tiene una fuerza tremenda. No en vano Pío XII la llamó la Roma del Perú, no la llamó por las iglesias. Que tenemos otras ciudades en Perú que tienen muchas iglesias también, así como nosotros. La llamó por el sustrato católico del pueblo de Arequipa, ¿no? Pero además de eso, el pueblo de Arequipa tiene un empuje, ¿no? No en vano se nace bajo un volcán, dijo alguien, no me acuerdo quién. Entonces estoy muy contento de que Dios me traiga a Arequipa por eso. Pero además, también lo digo, o sea, por ustedes los laicos, que son bravos, pero también por los sacerdotes, porque los sacerdotes en Arequipa tienen una enorme rectitud de intención y tienen un deseo de hacer bien las cosas. En general viven muy bien la comunión. No tenemos un presbiterio dividido que pasa en otras cosas, en otras partes, y es horrible. Es horrible porque divide y vencerás el demonio, ¿no? Es un clero bastante unido, un clero en comunión, un clero disponible y un clero que desea servir a los fieles, ¿no? Entonces, este cambio de chip es normal. O sea, para llevar a la práctica un concilio, hay veces han pasado 100 años. Es un proceso. Pero en este proceso yo veo que poquito a poquito vamos avanzando, ¿no? Vamos avanzando. Veo que los laicos van tomando cada vez mayor importancia en la iglesia, que es fundamental en una iglesia sinodal. ¿Qué tal? Pero no solamente se trata del cambio de chip de los presbíteros, de los sacerdotes, sino también de ustedes, ¿no? Decíamos ayer, el padre Manuel ha dicho algo hoy día, tenemos que pasar de ser consumidores, ¿no? Vengo para que el obispo me enseñe, mi párroco me enseñe, para que me celebre la misa, para comulgar, o sea, de una situación pasiva, ¿no?, a una actitud más proactiva, como se dice hoy día, ¿no? Ahí está el punto. Y eso depende
en buena parte de los sacerdotes, pero también en buena parte depende de ustedes, ¿no es cierto? Que se pongan las pilas, ¿no? Y un poco el sentido de estos encuentros es que el Señor nos ayuda a todos a ponernos las pilas. ¿Le parece bien, hermana, que hizo la pregunta? Ya se fue la hermana. Ya, muy bien. Listo. Entonces, pero como sabemos que más allá de nuestras buenas intenciones necesitamos el Espíritu Santo, vamos a pedirle, como siempre, a la Virgen María, que interceda por nosotros para que recibamos el fuego del amor que nos haga salir en la nueva evangelización. Mañana, entonces, el padre Álvaro Duarte, si quieren me lo googlean, es colombiano, no vive aquí, vive en Colombia, es un doctor en Sagradas Escrituras, un capo el pata, y viene todos los años solamente por una semana, cada año, para dar unas conferencias a nuestros seminaristas. Y aprovechando esta semana, llegaba el domingo, se va el viernes, me imagino, el sábado, entonces le he invitado a que mañana comparta con nosotros los fundamentos bíblicos de todo esto de la renovación pastoral en la clave de la sinodalidad. ¿Les parece bien? Tumor, mañana,